adelante destruirían las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias. El presidente Lázaro Cárdenas lleva 2 años en el poder, llevando a cabo sus políticas socializantes y reafirmando los principios fundamentales por los que luchó en la Revolución Mexicana. León Trotsky y su compañera Natalia concluyen su largo y dramático peregrinar de perseguidos de Stalin con el asilo que les concede el México de Cárdenas y el amparo que les ofrecen Diego Rivera y Frida Kahlo en su Casa Azul de Coyoacán, salvándolos del estalinismo que se ha instalado en la Unión Soviética de manera despótica y brutal. He escrito un libro que se llama hoy Comunistas contra Stalin, Matanza de una generación. Hay dos problemas de dificultades muy importantes, porque yo tengo listas oficiales, por ejemplo, las listas de las personas condenadas a muerte por Stalin, 40.000 condenadas personalmente, sin juicio, 40.000. Los gentes matados en las prisiones, no sabemos prácticamente nada. Decimos 10.000, no sabemos. Y los otros matados en los gulag del Ártico, Magadán y Vorkuta. No tenemos cifras para Vorkuta por el momento, pero para Magadán un especialista dice 7.000. Lo que es interesante es que cuando empiezo decía 300, 7.000. Como contrarrevolucionarios trotskistas, no, opositores, incluso trotskistas. En el año 37 hubo más de 600.000 fusilados, no solamente los que fueron a los campos de concentración, que esos eran muchos cientos de miles más, y entre la tercera parte y la mitad de los 75.000 oficiales que tenía entonces el Ejército Rojo, fueron encarcelados o fusilados. Fue decapitado el Ejército Rojo, haciéndole el gran favor a Hitler para la guerra que después desencadenaría contra la Unión Soviética. Ese mismo año, en un mitin celebrado en el Hipódromo de Nueva York, se lee un discurso de Trotsky que condena los procesos de Moscú y en el que se ofrece a comparecer ante una comisión imparcial para desmentir las calumnias de Stalin. Above all, what we had been doing in the United States to develop a counter-campaign against the charges in the Moscow trials. It happened by a peculiar set of circumstances that New York was the principal center for the counter-campaign and its organization. He stressed very strongly that we should proceed immediately to try to gather the necessary personnel of a qualified and impartial character who could serve on the commission. And that was one of the main items of our initial discussion. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno mexicano, también para sorpresa del mundo entero, seguramente para disgusto de Stalin, autorizó que esta sesión o estas sesiones del contraproceso se llevaran a cabo en México. El contraproceso se llevó a cabo del 10 al 17 de abril en la Casa Azul de Frida y Diego. Lo presidía el filósofo y educador John Dewey, uno de los más connotados educadores y liberales estadounidenses. ¿Quién conformaba este tribunal? Bueno, básicamente liberales estadounidenses, algunos socialistas, socialdemócratas europeos, un extrotskista que ya no lo era para entonces, y bueno, dentro de este comité la idea era otra vez defender las libertades civiles de un ser humano que estaba siendo acusado en la Unión Soviética de crímenes realmente muy graves, políticos y de hecho hasta contra la humanidad en un cierto sentido. Y bueno, la declaración de John Dewey a la apertura de este contraproceso es algo que hay que destacar, porque John Dewey dice:
Hay que felicitar al gobierno mexicano por permitir que un extranjero sea juzgado por otros extranjeros en el territorio mexicano. O sea, si uno se imagina para dónde estaba caminando el mundo en los años 30, en ese momento, bueno, el hecho de que el general Cárdenas haya permitido esto es un acontecimiento nuevamente de enormes dimensiones internacionales. Yo diría ético-políticas y con un gran sentido del derecho de asilo. Era una persona muy respetada en México y fuera de México, ya de edad, y que además no estaba para nada de acuerdo con las ideas de Trotsky. Su filosofía era muy diversa de aquella que inspiraba a León Trotsky y a sus compañeros, pero sí algo compartían: el principio moral de que la verdad está primero. Entre las grandes causas de la dignidad humana en aquellos años estuvo el contraproceso de Trotsky. Las acusaciones eran absolutamente fantásticas. Entre otras cosas, se le acusaba de organizar un complot para asesinar a Stalin, para sabotear la economía soviética, provocar descarrilamientos o caídas de represas y para asesinar a cientos de miles de obreros soviéticos. La infamia de estos procesos era hacer perder la confianza en los revolucionarios, no solo allí, sino afuera, y en establecer una norma de conducta espantosa, que el partido está por encima de todas las cosas. El contraproceso de Coyoacán fue duro, porque los miembros del jurado se mostraron respetuosos, pero implacables. Hicieron a Trotsky un examen sobre todas sus ideas políticas, sus convicciones socialistas, sus teorías y su ética, porque de lo que se trataba era de desmontar monstruosidades. El contraproceso se desarrolla durante 10 días. Presenta pruebas de cada cosa que dice, dónde había estado y dónde no había estado. Hay discusiones entre los miembros del jurado y León Trotsky sobre la política de la Unión Soviética, y se le pregunta qué hubiera hecho él al frente de esta en relación a la Guerra Civil Española y en relación con Hitler. Trotsky logra demostrar con este trabajo enorme de sus archivos, con la ayuda de sus dos secretarios, logra demostrar que una y otra de las acusaciones de las que había sido objeto no se sostenían ni siquiera por su propio peso. Es absolutamente impresionante el pensar que León Trotsky, desde 1927 hasta 1937, arrastró con él por todos sus exilios, sus archivos, ¿no? con un cuidado en esas condiciones de acoso en las que había vivido, sorprendente. La comisión hizo público su veredicto. Sobre la base de todas las pruebas, llegamos a la conclusión de que los procesos de Moscú de agosto de 1936 y enero de 1937 fueron errores judiciales. Declaramos a León Trotsky y a León Sedov inocentes. Y bueno, este contraproceso se lleva a cabo. Simplemente hay que decir que primero el Partido Comunista y la CTM, dirigida entonces por Vicente Lombardo Toledano, son invitados y no aceptan asistir bajo el argumento de que esto era una farsa. Estaban realmente como enemigos del asilo de Trotsky, la izquierda favorable a la Unión Soviética, que era el Partido Comunista como su cara oficial y Lombardo Toledano como su cara no oficial, pero para entonces ya bien sabido, el principal representante de la Comintern en México. Y también la extrema derecha. El contraproceso, así llamado por su cualidad de respuesta a las acusaciones contra Trotsky, adquiere dos significados fundamentales. El viejo líder limpia su imagen de traidor a la revolución por la que se sigue jugando la vida y simultáneamente denuncia a Stalin como asesino de sus propios camaradas de las luchas revolucionarias. Ese año, Cárdenas expropia los ferrocarriles nacionales y en Rusia continúan los juicios de Moscú con el proceso de los 21. A propósito del arresto de su hijo Sergei, Trotsky escribió a la prensa: El arresto de Sergei es la respuesta a mis declaraciones acerca de los procesos de Moscú. Es un acto de venganza personal totalmente acorde con el espíritu de Stalin. Indirectamente, Stalin es ya el responsable de la muerte de mis dos hijas. Ahora se prepara directamente para matar a mi hijo, ya que está dispuesto a matar decenas y hasta centenares de personas con tal de echar sobre mí una sombra moral y para impedirme que le grite al mundo lo que sé y lo que pienso.
y Sergei es asesinado. Y Trotsky no cesa en denunciar lo que está pasando en la URSS. Continúa escribiendo los libros Stalin y la Revolución Traicionada. El contraproceso ha puesto en marcha la maquinaria violenta del stalinismo. Lombardo Toledano, el Partido Comunista y todo el campo de influencia staliniano desatan su furia represiva sobre Trotsky. En 1938, León Sedov, hijo mayor de Trotsky y organizador de la Cuarta Internacional, muere sospechosamente en una clínica de París, rodeado de agentes de la GPU, la temible policía secreta de Stalin. Hitler se anexa a Austria y se apodera de los Sudetes en Checoslovaquia. Se declaran expropiados por caso. Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Documento redactado por Mújica. Promulga el estatuto jurídico que protege el derecho de huelga para los trabajadores del Estado. Crea la Confederación Nacional Campesina y anuncia la fundación del Partido de la Revolución Mexicana. Con el surrealista André Breton, quien lo visitó en México, y con Diego Rivera, firma un manifiesto sobre la libertad del arte. Por las crecientes desavenencias políticas con Diego Rivera, los Trotsky se mudan a la calle de Viena en Coyoacán. Sí, yo no hablé con él, ni te puedo decir así de conocerlo bien, de platicar con él, ni mucho menos. Me dijeron que era él porque atravesaba el jardín, pero con la que nos quedábamos ahí en el jardín era con ella, con Natalia. Entonces ella cogía unas 3 o 4 flores y me las ponía así en el pelo, me las metía así en el pelo para saludarme. Digo, era muy cariñosa, digo, ella después tuvo detalles así de ternura, vaya, de ternura para nosotros. Y nosotros también la veíamos a ella en esa forma, ¿no? Era una mujer muy dulce, muy tierna ella, Natalia. En 1939, Sieva Volkov, de 13 años de edad, queda huérfano en París y el gobierno francés nombra como su tutor a su abuelo León Davidovich, conocido como León Trotsky. Yo venía de un medio pues muy triste, ¿verdad? De Francia, vivía con la viuda de León Sedov y de repente irrumpí en un lugar lleno de vida, de actividad, de dinamismo. Y pues me tocó estar el último año de la vida de León Trotsky, estar en esta casa. Me tocaron los 2 atentados, el de 24 de mayo y finalmente el que fue el fatal, cuando Stalin finalmente logró abatir, asesinar a León Trotsky. Y la familia Fernández realmente fue la que cuidó de la seguridad de Trotsky cuando llegó a México, ¿no? Prácticamente todos ellos, Leobardo, Octavio, Carlos, Mario, pues estuvieron como guardias, sobre todo en la casa de Viena. Entonces se vivía en un ambiente bastante opresivo, además aderezado por el hecho de que la persecución contra los trotskistas en Europa estaba siendo cada vez más aguda y que, por ejemplo, a partir de febrero del 38, todos los hijos de Trotsky habían sido asesinados por el régimen soviético. También su exmujer, su excuñada estaban en los campos de deportación, se murieron allí. Trotsky ya nunca supo de su destino y bueno, de hecho, pues solo le quedaron 2 nietos, Sieva, que llegó a México, y Olga, que permaneció en la URSS y milagrosamente se salvó de la represión tan brutal de la que eran objeto los opositores de izquierda y sobre todo, o entre ellos de manera muy puntual, los familiares de León Trotsky. Inglaterra y Francia no aceptan la oferta soviética de un acuerdo de defensa común contra Alemania, por lo que Stalin celebra el pacto germano-soviético en la esperanza de detener a los nazis. Cae Madrid y la República Española en manos del dictador falangista Francisco Franco. Y en México, Cárdenas recibe a unos 30.000 refugiados españoles. En 1939, con la invasión nazi a Polonia, se desencadena la Segunda Guerra Mundial, esparciendo el terror imperialista entre los pueblos. Alemania invade la URSS en 1940. No se sabe, casi nadie sabe, me sorprende cada vez más, que casi nadie sabe que Siqueiros trató de matarlo. Digo, eso es algo que cada vez me doy cuenta y que hay que volverlo a contar porque no se sabe. Pero lo que menos se sabe
es que a México llegaron una cuarentena de agentes soviéticos durante los 3 años y medio que Trotsky estuvo aquí y que trataron de diversas maneras de asesinar a Trotsky. Hay, digamos, testimonios. Una vez le llegó un paquete que contenía una bomba. Siempre se tenía mucho cuidado a quién se contrataba en la casa para que hiciera la comida, porque había mucho temor de que algunos de estos agentes se infiltraran y envenenaran la comida. La situación de acoso en la que se vivía en la casa de los Trotsky era cada vez mayor. A principios de 1940 se observó una intensificación extrema en los ataques y calumnias de toda la prensa estalinista. El 24 de mayo irrumpieron 20 estalinistas capitaneados, dirigidos por Álvaro Siqueiros, con la expresa orden de asesinar al líder revolucionario, a León Trotsky. El grupo que entró se dividió, se posesionó de la casa y se dividió. Unos se fueron hacia las recámaras donde dormía Trotsky. Tenía un perfecto conocimiento de la casa. Estaba yo dormido en la recámara vecina a la de mis abuelos, cuando repentinamente la puerta rechinó por los vitrales que tenía y al poco tiempo empezaron las ráfagas de ametralladora y el olor a pólvora. Yo por instinto me tiré al suelo en el rincón. Trotsky describió así el asalto de los asesinos. Me despertó el tableteo de las balas. Era obvio que estaba ocurriendo lo que siempre habíamos estado esperando. Nos estaban atacando. Los balazos caían por todos lados. Era difícil ver exactamente de dónde venían. Los pedazos de cristal de las ventanas y el yeso de los muros saltaban por todas partes. Un poco más tarde, sentí que estaba levemente herido en la pierna, en 2 lugares. Y después ya vino un absoluto silencio, un silencio de muerte. Yo tenía pues la certeza de que mis abuelos estaban muertos. Realmente fue una cosa milagrosa que se salvaran. Fue gracias a la sangre fría y la rapidez de Natalia, que empujó a mi abuelo al suelo y lo arrinconó, protegiéndolo con su propio cuerpo. Mi esposa se apresuró a sofocar las llamas de las bombas incendiarias con una manta. Durante una semana tuvo que curarse las quemaduras. A raíz del atentado liderado por Siqueiros, en donde el nieto Sieva resulta herido en un pie, la Casa de Viena se convierte en una fortaleza con postigos blindados y torretas de defensa con altos muros. Trotsky diría: Sí, Natacha, nos han concedido un plazo. La aviación nazi bombardea Inglaterra. Japón entra a la guerra aliándose con Alemania e Italia. Mussolini